bastante de modo que no tenga que preguntar cada página por las palabras. Y eso. Y, bueno, y hay otra cosa, y es que en todos mis libros yo hago, como sabes, también muchos paréntesis ensayísticos y me salgo del tema y doy rodeos. Y acá también lo hice, me atreví a hacerlo, pero claro, era tomar un riesgo muy grande porque pues un niño nuevamente no está acostumbrado a volver al tema después de un rodeo. Y bueno, pero traté de hacerlo y ahí creo que puede Sí, ser que funcionara. no, y funciona muy bien, sí, entonces voy a seguir con eso porque, claro, como una de las cosas que a mí me llama más la atención de lo que haces es que a medida que está sucediendo la historia de la gata, que tú cuentas, es una gata única en un lugar donde nunca habían visto una gata, entonces eso empieza a crear, no sé, ciertas reacciones en la gente que vive en ese lugar. También empiezas a describir como las emociones de la gente o de la gata. Y entonces, mientras yo leía, pensaba en que haces como una especie de, no sé, diccionario, en la Sí, medida en que exploras cada una de esas. Y yo creo que eso sirve como ejemplo para pensar lo que estás diciendo sobre cómo, no sé, ensayar un poco más sobre qué son estas emociones, por ejemplo. Son partes en las que realmente no está avanzando esa trama, pero sí se está diciendo algo sobre qué es sentir miedo o qué es sentir soledad, o qué es la imaginación en algún momento. Y lo otro es que también creo que ahí se ve muy bien lo de la musicalidad, que yo creo que es importantísimo en todo el libro. Yo quería pedirte que leyeras una parte del libro en sí. la página 18. Para Eh, los que no han visto el libro, se lo va a mostrar, es este. Y las ilustraciones son de Santiago Guevara, como contó Pedro, y entonces acá está. Voy a pasar las páginas hasta que lleguemos a la 18, como si estuviéramos contando un cuento. Son unas ilustraciones súper interesantes, tiene un poco de collage. Entonces, chun, chun. Y llegamos a la página 18. la página Bien, 18, perfecto. Entonces quiero que leas desde ahí, desde donde comienza desde hasta donde el comienza la primer 18. párrafo de la siguiente, que es la parte del miedo, para ver cómo... El miedo había llegado al pueblo. Todo el mundo lo sentía. Avanzaba por las calles, en lo oscuro. Se deslizaba por los espacios que había entre casa y casa. Entraba por las puertas abiertas y cerradas. Atravesaba las paredes. Subía al tejado y bajaba por la chimenea. Se metía entre el colchón y la almohada. No tenía forma y hacía que cada quien se preguntara ¿qué me sucederá? El miedo era un frío que cada uno sufría a solas, sin acordarse de que también los otros lo sentían. Dejaba a cada cual sin compañía. Era un pozo oscuro y quieto bajo el suelo. Hacía que desaparecieran las ganas de ir y de volver. El miedo se vivía como la prisa. Era un deseo de que no sucediera nada, pero al mismo tiempo afán de que lo peor sucediera ya. Quien tenía mucho miedo sentía que su casa se había hecho más grande y contenía habitaciones que él no conocía y en las que no se podía entrar. A quien temía también le parecía que su casa se había hecho más pequeña, que se había transformado en otra casa, estrecha y sin ventanas. Entonces esa es la descripción del Sí, miedo. y puedes leer el próximo párrafo también, por favor. Ya está ahí. Dos personas vieron a la gata de cerca, bajo la luz de un farol. Ella se había sentado a descansar. Se fijaron en las patas delanteras que terminaban en garras afiladas. La gata bostezó y le vieron los colmillos. En todas partes contaron que el animal desconocido era un monstruo que habían visto en un libro cuando niños. Listo, gracias. Entonces, Liz, eso quería verlo como porque entonces tú a lo largo del libro vas, eh, pues vas sí, pensando y elaborando sobre esas emociones que va sintiendo la gente del pueblo o la gata, que además en algunos momentos pues van, es decir, ahora ellos sienten miedo, pero luego ella siente miedo y es interesante ver cómo se van pasando de un lado al otro esas emociones. Pero acá hay otra cosa y es que me interesaba cómo en el texto sobre esta gata que está sola,
el miedo lo que produce en la gente es que también los aísla a ellos. ¿Sí? Sí. Entonces ese miedo a lo que, pues a lo que no se conoce, antes ha pasado que, pues que se dice que esta gente del pueblo no tiene, no siente ninguna curiosidad por conocer cómo es la gata y que directamente hay un rechazo y que ese rechazo y ese miedo a la gata termine por aislarlos. No son un grupo de gente con miedo, sino cada uno solo en su miedo sin ver que los otros también. Me interesa como que nos digas un poco sobre esa, ¿qué será? Como ese efecto del miedo que en lugar de que un grupo de gente con miedo, mejor dicho, no es un grupo de gente con miedo, sino individuos. Me encanta esa lectura y sí, creo que puede estar acá. El que un grupo de gente con miedo es un grupo de gente sola, no es un grupo. O sea, el miedo no solidariza, ¿no? El miedo no hace, no vincula, no hace que no estamos unidos por el miedo a un tercero, sino que de pronto, Pedro, el miedo a un tercero hace que entre nosotros también nos tengamos miedo, ¿no? Y en ese sentido el miedo siempre termina dejando a todo el mundo solo y a todo el mundo suspicaz, pues porque el miedo es lo contrario de qué. El miedo es lo contrario, diría yo, de la confianza, ¿no? Y entonces, si justamente el estado emocional en el que estás es de no confianza, de miedo, entonces no vas a tener confianza en nada ni en nadie. Y entonces, sí, entonces cada quien se queda solo, el miedo deja a la gente sola. Es un buen Sí, descubrimiento. Sí. y además te pedí que leyeras el siguiente párrafo también porque ahí es cuando se dice que entonces la gata la ven, bosteza y lo que le ven son los colmillos. Sí. Pues lo que la hace supongo una amenaza, pero entonces también va ahí como yo pensaba en el miedo como una forma de mirar que justamente va a esa, como, pues, ¿qué es eso lo que va a buscar? Es decir, alguien que no estuviera mirando con miedo, lo mejor no se habría fijado en los colmillos o también en los colmillos, pero en otro sentido. Entonces, como esa Totalmente. forma El de mirar. miedo y la suspicacia lo que hacen es, por un lado, fijarse en lo que te puede herir, ¿no? En la potencialidad del otro, en la posibilidad de que el otro te hiera, ¿sí? Y el otro siempre te puede herir, todo te puede herir, siempre. Pero entonces a través del miedo te fijas en aquella parte del otro que te puede herir. Pero además, la mirada del miedo desintegra al objeto que se mira. Entonces la gata no le vas a ver es una boca con colmillos y va a terminar siendo eso imputable a otra cosa de tu imaginación. Dice, en todas partes contaron que el animal desconocido era un monstruo que habían visto en un libro cuando niños. Entonces, nuevamente, Pedro, esa trampa de la identificación, ¿no? De tener que decir esto es esto otro. Esto visto parcialmente, desintegrado, visto solo los colmillos, ya ni siquiera es ella misma la gata, ni pertenece a la gata, sino un monstruo que vieron cuando niños. Esa necesidad de decir esto es esto otro, ¿no? Sí. En vez de ver las cosas por sí mismas, pues que es muy difícil, desde luego, y tal vez no podemos, pero pues esto es un Y mecanismo que es muy... también de nuevo aisladas, pues como decir, aisladas del resto en ese, pues en la imagen que Eso es mencionas de la sí boca mismo. con colmillos. Sí, Y porque lo que dices del miedo como desintegrador y aislante, no solamente, fíjate que no solamente es que el miedo te aísle de un grupo y te aísle de los demás, sino que el miedo aísla tu parte temerosa de tus otras partes. También dentro de ti mismo no estás congregado, así como no estás congregado con un grupo. mm, y pienso ahora que hablamos de eso, como de ver, no sé, como de separar unos rasgos del resto o una imagen del resto y de esa forma de mirar las cosas aisladas, pues unas de las otras, en, pues en cómo también entonces, es decir, así como pasa esto con la gata, la observan cazando en algún momento. Sí, Y entonces, todo lo que han pensado antes de la gata, que creo que no ha sido mucho, igual hasta este punto lo que han pensado, pero la ven cazando y entonces piensan, es una cazadora, va a cazarnos a nosotros también. Que creo que es eso llevado, pero entonces ya, es decir, como el rasgo,
como ver en esa acción de la gata cómo se puede definir lo que es la gata. Y es un tema que a mí me interesa y sé que a ti también te interesa, entonces quiero preguntarte por eso, por cómo no se corresponde, o me parece a mí que en el libro está claro cómo no puede uno hacer esa correspondencia inmediata entre una acción y pues un ser, digamos, así como... Exacto, tal cual. De muchas maneras, bueno, parte o la primera parte de La gata sola es sobre la construcción de un enemigo, ¿no? Y es lo que tú dices, como... Y la segunda parte deriva en el encuentro de un amigo, de una amiga. Y esa primera parte tiene que ver con lo que dices de... La ven cazar un ratón, una rata, y enseguida piensan que, y luego, y un pájaro luego, y piensan que los va a cazar a ellos también sin ponerse a pensar, a discriminar, ¿no? Sin ponerse a discriminar en el sentido de discernir. En vez de ellos discriminar entre las acciones, discriminan a la gata, que es interesante, ¿no? Y creen que es capaz de cualquier cosa porque sacan conclusiones falsas, sacan conclusiones apresuradas. Y entonces sí, entonces es ese mecanismo de la construcción del enemigo. El enemigo como alguien que no es tu opuesto y no es ni siquiera tu objeto de curiosidad, ni siquiera ya tu objeto de antipatía, sino tu gran amenaza, el que va a atentar contra tu vida, pues entonces construyes al enemigo de esa manera. El enemigo es el antitú, es tu muerte, el que te va a comer, como hacen acá con la gata. Y entonces pensaba que cuando la gente del pueblo se siente amenazada porque la gata caza un ratón y entonces puede cazarlos a ellos, la narradora del libro dice algo como, se vieron ellos del tamaño del ratón. Si hubieran pensado en, pues si hubieran, la palabra que a mí se me vino a la mente fue perspectiva, así como si hubieran tenido la perspectiva de, ok, No. pero mi tamaño no es ese, pues no habrían podido pensar eso. Y entonces me fijé en que mientras que, pues que este grupo de personas del pueblo, Acá no está sé, el grupo de parece que personas. va reaccionando, ahí está, va reaccionando como a cada cosa que ven reaccionan y pues no se detienen, digamos, a observar ni piensan mucho en la gata, sino es la reacción de listo, el miedo en algún momento, y ahorita podemos hablar más de eso, entonces la persiguen y entonces hay una persecución, pero no hay un momento de detenerse y me parecía interesante que en una fábula, como decías ahorita, sea el grupo de gente como el que solo puede reaccionar de una forma, mientras que la gata, Sí. eh, pues de la gata se dice como entonces la gata vio esto. La gata se puso a observar desde el alto de un muro, la gata esa noche meditó y pensó en esto, y entonces todas estas acciones que permiten tomar distancia son de la gata en realidad en el libro. Sí, sí, fíjate, porque el pueblo rehúsa tomar esa opción de mirar y tal vez lo hacen por la fuerza del colectivo, porque como son muchos, no creen, evitan esforzarse en considerar a la una gata que se convirtió en la enemiga de todos. Ya que es enemiga común, pues no hay que considerar nada más, porque de alguna manera, esto no sale en el libro explícitamente, pero de alguna manera ellos están justificados porque si todos le tienen miedo, todos le tienen miedo, ¿no? Sí. Y en cambio que ella en su soledad y en su guarida y en su oscuridad y en su ser única, es la que sí puede mirar un poco más, ¿no? Y finalmente liberarse. Ahora, es importante anotar, creo, que en las fábulas y en esta también, la gata y el grupo de gente no solo son alegorías de la persona, el individuo, digamos, y el individuo rechazado, el individuo temido, el individuo singular y distinto, ya sea el inmigrante o ya sea la mujer o ya sea el niño rechazado, lo que sea,
no solo son las alegorías del individuo rechazado y la colectividad rechazadora, sino que son alegorías de partes dentro de uno mismo. Por lo general, en las fábulas, la liebre y la tortuga, eso no solo significa la gente que es confiada en sus habilidades y no se esfuerza, y los que perseveran. No, eso significa que dentro de uno hay una parte que es la liebre y otra parte que es la tortuga, y dentro de uno tiene que observar cuál es cuándo. Lo mismo en esta fábula. Todos los miedos de la gente son un mismo individuo. La gata es un mismo individuo, es uno en distintos aspectos o en distintos momentos. Y, y hay una niña que aparece muy al comienzo, que me gustaría, ¿esa quieres leerla tú o lo leo yo? ¿Cuál? Dime dónde está. Es de Pensé que la la página niña al final. 14. Ay, la niña, ya sé cuál. Ah, es ¿Tal genial. cual? Pues me gusta además pensar que esa niña hace parte de uno también. Claro, Porque la totalmente. niña- Entonces voy a leer desde un poquito antes, ¿sí? Dale. Un niño sugirió que trataran de acercarle una luz a la presencia extraña, que era la gata, para verla. A los otros niños no les pareció buena su idea. Dijeron que ella no dejaría que la vieran. ¿No has visto que siempre corre y se va? Una niña propuso que dejaran en la calle algo delicioso de comer. Cuando el animal fuera a probar, ellos aprovecharían para observarlo. Lo miraremos con cuidado para recordar luego lo que vimos y contarnos, lo dijo la niña. Pero a sus amigos les dio pereza ponerse a estudiar al visitante. Dijeron que tenían cosas mejores que hacer y además no querían desperdiciar en sombras nada delicioso de comer. Sentémonos juntos y tratemos de imaginar cómo es y qué le gusta, dijo entonces la niña, pero nadie la entendió. Sí, porque la niña proponía que entonces se pusieran a imaginar cómo es la gata, ya que no querían ponerle la trampita para que viniera, pero los niños otros no estaban en esa misma onda y no entendían qué quería decir ella con imaginarse a la gata y para qué. Y entonces a mí me encanta porque es completamente ignorada esta niña, ni vuelve casi que a aparecer, pero es como una voz, o sea, es como la única que sugiere como que hay que, es decir, que hay una opción que consiste, pues primero dice, lo miraremos con cuidado para recordar y luego contárnoslo, que es algo que interesa y que tengo que decir más adelante, pero que tiene que ver con eso de contarse historias, pues que es también escribir este libro y leerlo, y todas las historias que uno se ha contado, pues, que sabes y en qué, con qué, es decir, con qué sentido, es decir, contar como, como una forma de conocer. Lo que quiero decir, Exacto, la niña en lo una que está historia sobre proponiendo es una gata que nadie conoce, una niña propone, deberíamos verla y luego contárnoslo. eso, verla, acordarnos y contárnosla. O sea, es todo un proceso de conocimiento. Lo que la niña está proponiendo es un proceso de conocimiento y los otros dicen que no, ¿para qué? Y eso. Sí. Y luego dice, sentémonos juntos y tratemos de imaginar cómo es y qué le gusta. Y entonces yo también pensaba como, sí, como que es una cosa no solo que no tiene nada que ver con lo que hicieron los demás, sino que hay como toda una propuesta ahí además de colectivo. Es decir, cuando yo seguí leyendo y encontraba lo del miedo que aislaba a las personas, o sea, no, pero es que esta niña antes supo que había que sentarse a imaginar y por alguna Justo. razón, a pesar de que la imaginación es algo aparentemente individual, pues sí hay un vínculo al imaginarnos o contarnos unas cosas. Sí, muy bien. Sí, justamente lo que esa niña única, única como la gata, sí, es la única otra individualidad así que se dramatiza en el cuento, sugiere es, como dije antes, un proceso de conocimiento, pero como estás diciendo, un proceso de conocimiento que es colectivo. Y lo que está contando, lo que está sugiriendo precisamente es que se pongan a inventar cuentos, como el cuento que estamos leyendo, ¿no? Entonces, está proponiendo la narrativa como alternativa al miedo, como modo de conocimiento, como como modo de formación de una comunidad, de todo. Pero no le hicieron caso. Y por eso me gustaría que nos contaras un poco sobre la segunda parte y esa amistad que entonces encuentra la gata, porque también, pues ya nos contarás, pero el origen
como de esa búsqueda que ella, o sea, hay una búsqueda al final del libro que hace la gata para encontrar esta amiga que se está imaginando. Eh, Todo empieza porque oye a una mujer contarle a una niña una historia, ¿sí? Exacto. Y Entonces, pues que, como que nos cuentes un poco de eso, pero además cómo ahí, a mí me parecía que al final en el libro entonces se daba de hecho esa prueba de cómo contar una historia servía, pues, o qué hacía sirve contar para una salvar historia. a otros, sí. Porque la gata termina recluyéndose en su madriguera, en su cueva, y está ahí ya ni vuelve a salir a cazar ni nada, se come unas hierbitas ahí, unas raicitas de pasto que hay en la cueva y hasta que un día decide salir, ¿salió? No, a ver, me acuerdo. ¿Te digo dónde Hasta está? que oye, pero es que no sé si las oye desde la cueva o si sale un poquito. Creo que está en su cueva, sí. Sí. Y sí, que empieza Entonces, a oír voces humanas y que además se pregunta por qué puede entender eso. ella está ahí dormida en su cueva y de pronto se despierta al oír voces humanas y de repente le da miedo que la gente haya encontrado su guarida y le vaya a tirar piedras, porque es que antes ya ha pasado que el pueblo no solamente tuvo miedo, sino que a raíz de esa construcción del enemigo la empezó a atacar. Y entonces la gata se queda muy quieta escuchando y escucha a una mujer y a una niña que estaban ahí sentadas cerca de la entrada de la cueva y la niña está preguntando acerca de un ser que la gata no conoce y que se llama la leona. Y entonces están hablando de que es muy poderosa, de que caza animales de todas las especies, de que no tiene enemigos, o sea, nadie le puede hacer nada y no tiene miedo. Y entonces la gata, que se ha vuelto pues aterrorizada porque el miedo de los otros le ha dado miedo a ella, de sí misma y de los otros, la gata decide irse a buscar a este ser del que solo yo hablar. Y se imagina cómo será, si será tan grande como la plaza de un pueblo, si será chiquitica, cómo será, porque nunca ha visto una leona, así como antes en el pueblo no habían visto nunca una gata, ella no ha visto una leona. Pero ella, en vez de darle miedo a la leona, le da verdadera curiosidad, que es distinto que la reacción de los del pueblo con ella. Y entonces se va a buscar a la leona. Incluso ella ya oyó a la niña decir que ese animal era un animal que se podía comer a todos los otros animales y que cada vez que tenía hambre se zampaba uno. Y a la gata no le importa, piensa, pues de pronto hasta me come. Pero entonces eso también es que en la gran soledad y desesperación de que está la gata al final de su historia, se presenta la solución. ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder. Y hay una frase que para mí es la más importante de todo el libro, que es más adelante. Entonces la gata empieza a caminar y empieza a salirse de la carretera hasta que entra en la selva buscando a la leona. Y entonces dice una frase, a ver si la encuentro. Ay, a ver. Ah, sí. Por el borde de los charcos, por debajo de las grandes raíces colgantes de los árboles, por encima de las raíces enterradas, a través de la niebla y por entre sonidos que nunca antes había oído, la gata fue internándose en la parte más oscura de la tierra. No sabía dónde iba, caminaba hacia cualquier cosa que existiera. Solo podía confiar, y eso era lo que hacía, querer que sucediera lo que sucedería. Entonces, digo que esa es la parte más importante del libro porque es la que antepone la confianza al miedo. Y la confianza es, pues, que pase cualquier cosa. Ese, pero no solo esperar, no esperarla ya en la cueva, sino caminar y entrar en lo más oscuro para que pase lo que tenga que pasar. Sí, y hay algo que a mí me gusta de ese final, pues, de lo que va ocurriendo ahí, y es que mientras yo lo leía me pareció como muy importante eso de la imaginación, que es lo que propone la niña al comienzo, y por eso yo, o sea, como, listo, esta niña no fue del todo olvidada, a pesar de que sus niños, pues los niños amigos no la oyeron. Porque Porque viene de una historia que está contando alguien afuera de la cueva, pero además a mí pues es un lugar muy misterioso este que describes en el libro al final, porque es como entre el sueño
la vigilia es una selva y entonces no hay luz, pero sí hay luz. Es ¿Cómo? noche y día al mismo tiempo, un Y poco como en en la ese selva. lugar yo me lo preguntaba porque no entendía si estaba pasando entonces a otro, como otra dimensión de la imaginación o si es, sí, como que era eso, no Sí, sé se qué. puede interpretar de muchas maneras. O sea, se puede interpretar como que simplemente se metió en la selva y la selva sí es otra dimensión de la realidad, ¿no? Y para un animal semidoméstico como un gato es buscar también su salvajitud, ¿no? Porque finalmente en la selva se va a encontrar con la leona, que es la versión salvaje de ella, y la versión como original, no es, o sea, se entiende que no estoy haciendo taxonomía ni hablando de la evolución biológica, pero de alguna manera esa leona es su propio ser, ¿no? Ella se va ocultando en esta selva, que la selva es una cueva también, es una cueva como la que ella tenía, pero una cueva desconocida para ella, ya no doméstica, sino la cueva que es el mundo como casa propia también. Y en la cueva, en esta nueva cueva que es la selva y que es el interior de sí misma, digamos, el día se confunde con la noche, o hay partes de noche y partes de día, porque no están separadas las cosas, la oscuridad y la claridad, porque es como la realidad es más, exacto, como dices tú, otra dimensión de la imaginación y otra dimensión de la realidad. Va entrando en cómo son las cosas un poco, cómo son más las cosas. Y en ese ser de las cosas, ella es una leona además de una gata. Se va a encontrar con la leona que va a ser tal vez su amiga, tal vez se la va a comer, tal vez no, Que además pero dice en pues, alguna parte que si se la zampaba, igual era compañía porque iba a estar adentro de ella, que es la buenísimo. pobre gata está tan sola que en un momento dado piensa que igual si se la come va a estar acompañada, porque es que la gata está desesperada de estar tan sola. Así que más mejor para ella que se la coma una leona y estará dentro de alguien. Cosa. Y bueno, entonces yo leí este libro de nuevo cuando me pidieron que hiciera esto y pensé en otra cosa y es en nuestro estar aislados actualmente. Mm, Pues porque, como te decía, ya lo había leído y la gata sola significaba unas cosas acá, pero la gata sola y claro, hoy que llevamos cuántos meses encerrados, todos eh, estamos en la puede cueva. ser y yo probablemente estoy pensando mucho en esto, pues, como todos. Entonces, desde que empecé a leerlo, incluso cuando la gata, es decir, era la segunda página y todavía no sabíamos qué tan solísimo ahí todavía está la gata, pero sí hay algo sobre las luces, Ok, sobre cómo se ve una sombra en la noche y ella en realidad es de colores y tal, pero pues la gente no puede verla así porque solo la ve cuando no hay luz. Y algo en lo que yo he pensado, y esto solo lo digo como para explicar por qué llegué tan rápido a lo del aislamiento, era que también nosotros nos estamos viendo como bajo ciertas luces. Es decir, yo sí, te he visto en la pantalla y es la luz de la pantalla, la luz natural completamente ya no hay. separado. Ahí me tocó ahorita prender el bombillo porque me parecía que estaba muy oscura mi casa. En fin, como que si hay otra manera en la que estamos viéndonos, mirándonos a los otros y también pues estamos aislados. Sí, 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 la gata que se queda sola en su cuevita y no vuelve a salir más es un poco pues como está pasándonos a nosotros ahora y Y como, si crees como que exactamente eso es porque entonces yo pensaba, ok, uno, no sé, habla con gente, se mira con gente, claro, es pienso contarse y por historias y qué, tal, pero ¿cómo funciona eso hoy? No sé. no sé, porque al mismo tiempo uno sí está hablando con gente y mirándose con gente, pero Pedro, también eso que decías de la primera parte, de que pensaron que era una sombra, pues que la gata tenía unos bigotes no sé cómo y una oreja de un color y otro de otro y no sé qué, y la gente solo vio una sombra que se escurría por el muro hasta el suelo. Y yo creo que también está nuestro contacto de dos dimensiones en la pantalla, acotado por estos nichos, estos cuadritos, y nuestro no tocarnos y no estar juntos y no ver otros gestos que los gestos determinados para
ciertas horas, porque además lo que estamos haciendo no es solamente, o sea, el problema no es solamente que solo nos estemos viendo en pantallas, sino que estamos compartimentalizando el tiempo, ¿sí? Entonces tú y yo ahora nos estamos viendo en esto y hablando de esto y haciendo unos gestos adecuados para esto. Luego tú y yo vamos a hablar por teléfono porque somos amigos también personal, pues amigos, y vamos a hablar de unos chismes, y no, pero no hay, se acabaron los lugares en donde eso se podía mezclar. Si esto lo estuviéramos haciendo en Barranquilla, en vivo, que es tu ciudad, y me hubieran invitado ahí, yo habría visto a tu familia y habría almorzado contigo, luego esto, y las cosas se mezclarían un poco, Sí. ¿no? Entonces creo que estamos desintegrándonos también a nosotros mismos, dividiéndonos en partes y dividiendo la realidad en compartimientos, así como los nichitos estos de, Claro, de sí. sí. Y ahora que decías eso, igual es un poco también, pienso, lo que ocurre, es decir, en la virtualidad ahora y este tipo de eventos lo podemos ver más, pero también en las redes sociales, cuando hay un nombre y algo que se publica, también es un poco eso, no hay ninguna No, profundidad ni nada. ninguna otra cosa, como ningún otro Solo aspecto. textura. Sí, Sí, solamente eres lo que acabas de decir. Solo identificación con el síntoma o con el gesto. Sí. sí. Y en ese caso, ya como para ir cerrando y ver si hay preguntas de la gente en ese caso. En ese caso, ¿tú crees, es decir, cómo está, sí, a ver qué, es decir, cómo sería posible que yo, pues que seguro lo es, pero qué tipo de vínculos quedan, como a través de este sí, y entonces para volver a la gata, que no esté tan sola, la gata justamente encuentra una amiga a través de una historia que le narran y un camino que hace hacia esta dimensión de la que ahorita hablábamos, tal. ¿Qué pasa con uno aislado y con una pantalla? Sí, como que formas. No Está sé. difícil. A ver, pensemos. Eh, Porque tampoco, y pues, porque tampoco creo que sea decir que entonces esto no es la verdad, porque efectivamente estamos conversando y es, claro, también es la verdad y es nuestro nuevo contacto social. Pero sí, habrá que buscar, pero es una gran pregunta, así como la gata, a ver, vamos a construir la analogía con mucho juicio a ver cómo, así como la gata sale de su cueva, se va a un camino que no sabe a dónde la va a llevar para ver si aparece la leona. Nosotros, a dónde, en esta situación y en esta cueva y en este extravío, ¿qué camino podemos tomar para que nos lleve a qué? O sea, ¿qué sería la leona? Bueno, la leona es ella misma, su amiga, la mejor versión de ella, la compañía. La leona es la compañía. Entonces, ¿qué camino, qué sería equivalente a la selva en este momento nuestro? A dejarse andar por la selva, no sé, porque si la cueva, no sé, porque podría decir la cueva es mi casa y la selva son todos estos contactos virtuales y es lo que hay afuera de mi casa en este momento. Entonces, de pronto sí es entregarse a ese camino de vivir virtualmente, pero pues saber cómo hacerlo y claro, eso seguir. me gusta. Como Pues, justamente no evitar sí, este tipo de el afuera. Y interacción, sino, ese es el afuera, pero hay otros afueras. También la vida onírica es un afuera. sí, También nuestros sueños, y oigo mucho, y en mi caso también que la gente está soñando mucho, también es una manera de salir. Entonces, explorar todos esos otros afueras que hay en que es este algo que momento. también le pasa a la gata. Tiene unos sueños en un momento y tiene una compañía de esa gata soñada que luego se Sí, desvanece. sí, en un momento dado, cuando la gata es capaz de cazar una rata, se sueña con una gata que es su compañía, que es ella misma cazadora, ella misma la cazadora, una versión de ella, pero luego no puede cazar un pajarito y luego también tiene pesadillas con ella misma, la frustrada, cazadora frustrada. Sí, es todo un pequeño estudio psicológico de uno, cómo se puede acompañar uno con uno mismo, me imagino. Uno mismo. Voy a leer, Claro, y con voy a leer, a ver si me enseña algo.
Sí, no, y con, pues con los sueños era interesante porque justamente es una opción de compañía, pero además al despertarse, es decir, el sueño queda al despertarse, lo que no queda es la gata soñada, pero queda ese sueño que también le dice algo a esa gata o a nosotros, pues Y ya. ella también se va guiando a través de esos sueños y se va desarrollando a través de recordar esos sueños que están en esa primera parte de las exploraciones de la gata, que son va alternando sus exploraciones y sus experiencias con sus sueños, con los sueños en los que ella es personajes, ¿no? Con la construcción de personajes de ella misma. Sí. Bueno, aquí habían pasado una pregunta hace un rato, que es que si considera, pero no sé si esto es para mí o para ti, porque considera que el personaje de la niña es muy breve, ¿por qué? Pero probablemente fui yo el que dijo que era muy breve o tú consideras que es muy breve. Contesta y luego yo contesto, los dos. ¿Cómo? Si quieres contesta tú y luego yo también. Listo. Yo no creo que sea breve. Yo creo que solo aparece en un momento, pero decir breve sería que no, pues que no haya sido suficiente. Yo creo que está, es decir, justamente me gustó que solo apareciera al comienzo y que en mi lectura del libro, al final parece decirse que esa niña que nadie entendió tenía razón en lo que proponía y de una forma muy, pues muy sutil, ahí se reivindica lo que ella quiere. La niña. A mí me encanta esa lectura, que es la misma niña, porque es la única niña que aparece, pero si reescribiera el libro, de hecho, haría explícito eso que tú entendiste, que era la misma niña. Tal vez volvería a decir al final, oyó las voces de una mujer y una niña, pero es que es difícil decir, ¿no? La niña era la niña, que era la misma que hace tantas páginas había propuesto. Claro. Es difícil, sería chévere que fuera más explícito que es la misma niña, pero para hacerlo sí habría que caracterizarla más y entonces habría que extender el personaje del comienzo de la niña porque sería insuficiente decir, la misma niña que hace 20 páginas les propuso a los amigos que se imaginaran a la gata porque no sabemos ni esa niña quién es ni nada, entonces sería muy forzado. Entonces creo que va a haber que dejarlo así, que el que entienda que... Ah, yo creo que así se entiende. Pues por eso que decía. Y lo otro es que como la niña insistía en que se sentaran juntos, a ver, ¿qué piensas de esto? A ver, me pregunté si esta actividad pues, de contar historias y de escribir y de leer todas, pues decir, tanto leer como escribir, son actividades que se hacen en soledad. Que es algo, pues hay varias páginas y no sé si quieras leer la definición que haces de la soledad, Eso, le hago. pero, pero, pero son actividades solitarias que requieren casi la soledad, pero luego, es decir, me interesa como ese punto de encuentro entre la escritura y la lectura como actividades solitarias, pero también colectivas, porque justamente uno escribe para un lector. Exacto, porque son actividades de comunicación, ¿no? Son totalmente colectivas, totalmente de comunicación y son tan colectivas que para escribir o para leer tú te conviertes en otro. Es decir, tú también estás acompañado por otro de ti mismo. Nunca estás solo, es algo que no haces solo. El ejercicio, por ejemplo, físico es algo que haces solo. Pero en la lectura o en la escritura ya te estás desdoblando para tener otro de ti y para que sean dos. Entonces nunca no es solitario, sino siempre en esa soledad ya es desdoblado y ya está la compañía. Vamos a leer lo de la soledad. ¿Ya lo encontraste? No, tú sí. Yo lo tengo por acá, es la página, a ver, está en la página 21. Ok. Aunque vivía consigo misma y ningún otro, y había visto que a su alrededor no había animales que fueran sus iguales, la gata nunca había considerado su rara situación. Hasta que una noche sintió la soledad como una sombra que la esperaba en todas partes. La soledad se colgaba de los árboles, se aferraba a los muros y se acurrucaba dentro de la cueva,
Cuando la gata salía al final de la tarde, su soledad estaba arriba, empañando todo el aire, más grande que el espacio. En sus caminos, a cada paso que daba, la gata recordaba que nadie la conocía. Saltaba mientras se repetía que no había otra que saltara como ella. Comía mientras se decía que a ningún otro le gustaban los alimentos que encontraba. Pensó y pensó en su soledad, hasta que el pensamiento le provocó la misma pregunta que el miedo les provocaba a los demás. ¿Qué me sucederá? Y entonces sí, pero ves esa misma soledad ya concebida como un objeto fuera de ella, eso ya es como una compañía también, ya no está tan sola porque pues ya está pensando en esa soledad que toma forma de gata, porque precisamente la describo con las mismas palabras como los otros ven a la gata, entonces ya es una soledad en la que ella se desdobla, porque la soledad también está en el techo, no sé qué, en los árboles. Sí, y también lindo que igual la lleva a preguntarse una cosa, ¿sí? ¿Qué Como me sucederá? Sí, a preguntarse sobre sí. sobre sí, sí. Entonces, sí, bueno, muy bien. Como esa, me gustó esa de, como de actividades solitarias y no, porque se requiere un desdoblamiento. Bien. Sí. Bueno, entonces voy a hacer otras preguntas de las personas que nos están viendo. ¿Alguien quiere saber si estás trabajando en otros proyectos de literatura infantil? Sí, hace varios años escribí un libro otro libro para niños, que es un libro sobre la imaginación, sobre las operaciones que hace la imaginación, un libro de preguntas sobre lo que uno se imagina, dónde está, o sea, cómo así que es imaginario y no real, o qué realidad tiene. Las cosas que varias personas se imaginan viven juntas todas en otro mundo, que es el mundo del imaginario, etcétera, etcétera. Es un libro como de ejercicios de imaginación y preguntas sobre la imaginación. Y eh, lo terminé ya, el texto es breve y lo terminé hace años y ahora se me está ocurriendo que tal vez lo puedo ilustrar yo misma, así que, bueno, cuando acabe un par de proyectos en los que estoy este año, empezaré a mirar si eso es posible. No sé dibujar, dibujo muy mal, pero me gustaría ilustrar ese libro, que además es muy difícil de ilustrar porque no tiene personaje. Además, Pero como eso ya lo también anunciaste, yo creo que te va a tocar. ya me va a tocar, Lo sí. acabas de anunciar. Sí, también uno lo anuncia para obligarse a hacerlo, pero sí, ya será el año entrante. Alguien pregunta si habría una relación entre feminidad y la curiosidad y la apertura. Hay una relación muy grande entre la feminidad y la curiosidad indebida. Así como la curiosidad, no, en español, en inglés se dice curiosity killed the cat, en español también se dice la curiosidad mató al gato, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Ok, es como esa asociación del gato con la curiosidad, por eso también es una gata la protagonista del libro, porque es la curiosidad la que la mueve. También se ha dicho de las mujeres, que las mujeres son curiosas, se meten donde no deben. De hecho, en un mundo construido en gran parte para excluir el conocimiento de las mujeres y para excluir a las mujeres, cualquier gesto de una mujer de querer conocer ese mundo o entrar en ese mundo, pues será concebido como una demasiada curiosidad, como una interferencia, como una intromisión. Entonces, sí, efectivamente. que tiene que ver también con, pues, con el chisme, ¿no? Que se le suele atribuir a las A las mujeres. mujeres el chisme y la vigilancia Sí, también. y que siempre es como ese discurso por fuera de, pues, del discurso oficial, ¿sabes? El chisme es algo que se va diciendo. Otro conocimiento y un conocimiento incompleto y no fiable, etcétera. Dicen también, la soledad al principio se siente como algo doloroso, y al final parece haber una torsión de la soledad, ya no es dolorosa. ¿Está esa torsión en la historia? Sí, porque justamente al final ella se va en busca de este animal extraordinario que ella quiere conocer, así se la coma. Y entonces en esa decisión y en ese
también desprendimiento de expectativas, porque ella dice, voy a encontrar a la leona que ella no sabe ni del tamaño de qué será, si será del tamaño chiquitico o gigante, en ese abandono de la espera, pero en esa curiosidad de por fin ver está la solución de la soledad, porque lo que ella va a ver es la compañía y sea como sea va a ser su compañía. Y es interesante porque lo que va a buscar, ella no lo sabe, es pues un animal, el animal más parecido a ella misma, que es la leona. Bueno, acá hay dos parecidas, pero sí, pues hay dos. Una es si recomiendas a los adultos leer libros para niños. Y la segunda, que me parece que es decir, la segunda que hace esa misma persona, me parece que es la misma que la siguiente, que es, a ver, sí, ¿qué libros para niñas y niños recomiendas al público adulto? Entonces, si recomiendas a adultos leer libros para niños, ¿y qué libros recomendarías? Yo soy muy mala lectora de libros para niños y tengo que confesar eso porque puedo decir, sí, Momo y no sé qué, pero serán los únicos dos, mentira, que Momo ni siquiera me lo he leído. Pero, pero hace mucho tiempo, pero no de adulta, no me acuerdo de cómo es. No soy muy lectora de libros para niños, aunque me parecen, cada vez que me regalan uno, me lo leo muy feliz y muy rápido y siempre digo, ay, debería leer más libros para niños. Entonces sí, definitivamente sí, pero además me interesa mucho que se borre la distinción de literatura para niños y para adultos, que es algo de lo que ha hablado Yolanda Reyes y ha hablado María Teresa Andrueto. Y es importante, hay una literatura y hay libros que para los niños son más comprensibles por el vocabulario y por los ritmos y la extensión tal vez, pero la literatura buena es buena y si es para niños también es buena para adultos. Entonces, pero hay una serie para niños que yo leí siendo muy adulta, teniendo ya 30 años, los que sigo teniendo, es que es rara esa formulación, desde que tengo 30 años, como si uno siguiera teniendo 30, pero bueno, los leí, que es Harry Potter. A mí Harry Potter me parece realmente extraordinario. Ya el cuarto no me gustó tanto, pero el uno, el 2 y el 3 me parecieron buenísimos. Ese haber inventado, haber vuelto a traer la noción de la educación relacionada con el encantamiento, eh, me parece un gran descubrimiento. Además, los personajes son divinos y todos los inventos, todas las cosas a los que el libro anima, ¿no? Pues los hechizos, las cosas, los objetos mágicos, y además, nuevamente, esa búsqueda de un niño que no tiene lo de siempre, ¿no? Pues lo de Dickens y lo de todos. Un niño que no sabe quién es, ¿sí? Nuevamente esa búsqueda de la identidad que va a tener, a resolverse en una desidentidad. Lo que pasa es que ese niño no es un brujo, no es un niño normal, etcétera, etcétera. Entonces es un libro divino, son unos libros divinos. Eso recomiendo, por si no los han leído. A ver, una pregunta acá sobre la gata. ¿La gata ganó tiempo buscando a la leona o lo perdió al no aprovechar su soledad en conocerse a sí misma? No, es que buscar a la leona es conocerse a sí misma. Eh, es una figura, meterse por la selva, salir de su cueva, que puede ser el lugar de ti mismo donde tú te escondes, y salir a explorar la selva y buscar a la leona es buscarte a ti, buscar al otro y buscar un amigo es también buscarte a ti. Y es también la soledad. En últimas, igual todo el mundo está solo siempre, solo que a veces uno encuentra un amigo y en esa amistad también aprende quién es uno, ¿no? O cómo es, pues, de qué múltiples maneras es. Por ejemplo, la gata es una leona. Ujú. Y no sé si hay más preguntas, pero entonces voy a agregar algo a eso. Y es que justamente, exacto, me parecía que en la gata sola ese conocimiento, decir que conocer a los demás era conocerse a uno en el sentido en que esta gente nunca estuvo igual interesada en conocer a la gata, mientras que la gata sí logra como hacer ese viaje del que hablas. El gata logra hacer ese viaje para conocerse conociendo a otro, porque el que no esté interesado en sí mismo
no está interesado en los otros y el que no está interesado en los otros tampoco está interesado en sí mismo, ¿no? Entonces es eso lo que la gata hace y los del pueblo no. Exacto. Listo, muy bien. Muy Pues que bien, dejamos hasta ahí. dejemos ahí. Dejemos ahí. Bueno, no, me encantó hablar contigo y me encantó volver a leer este libro. Me encantó que lo leyeras, me encantó tu lectura, me encantó acordarme del libro y acordarme en este momento de soledad y aislamiento también me gustó especialmente, así que gracias por esa lectura, Pedri. Eso, Y no. otras gracias a las amigas del Festival Épico. Y quería decir yo por último, pues lo quería decir al comienzo, pero no lo dije, es súper importante este tipo de festivales que tengan en cuenta la literatura infantil, porque hay como esa segregación de que los escritores y las escritoras de literatura infantil no son escritores, ¿no? O sea, yo por lo general hablo de mis otros libros, no de los libros para niños, y entonces me encantó poderlo hacer y me parece clave lo que están haciendo y esas preguntas de que me gustaron de que si los adultos deben leer libros para niños, sí, desde luego, y son, pues no sé, Alicia en el País de las Maravillas, que supuestamente es un poco un libro para niños, pues es un tratado de filosofía más complejo que cualquier novela para adultos que uno lea. Y entonces, nada, pues qué chévere estar aquí, haber estado. Sí, súper. Gracias, Festival Épico. Y a todas las personas que nos vieron, quiero decirles que sigan conectados hasta la programación del festival que va a ir hasta septiembre. Entonces, para que no se pierdan los siguientes eventos. Y gracias. Gracias por conectarse. Chao. Chao.